Viernes 1 de abril del 2022. A nombre de la Primera Iglesia Bautista Cristiana Jesús Fuente de Vida Eterna, de San Juan de Abajo, Bahía de Banderas, Nayarit, México, le damos la más cordial bienvenida. Queremos invitarle amablemente a que nos pueda acompañar en el transcurso de esta enseñanza, no sin antes presentarnos a través de esta oración. Gracias, Padre, por esta tarde. Gracias porque tú eres bueno, eres maravilloso. Se acerca, Padre, para nosotros el mayor evento que tú has hecho en esta tierra, Señor. No solo estuviste entre nosotros como uno de nosotros, Padre, te vestiste de humanidad. Creciste como cualquier otra persona, Señor, con la diferencia de que tú no pecaste. Que tu vida entregaste, Padre, en obediencia, en humildad, hasta el final y una muerte de cruz, dice tu palabra. Todo eso queremos en este mes, Señor, recordar. Queremos que nos ayudes a valorar el gran amor y sacrificio que demostraste al venir a esta tierra y hacer toda tu obra, Padre. No solo entregando tu vida voluntariamente, sino aún tomándola de regreso y dándonos la esperanza a nosotros, Señor, de que al final del camino podemos ver, oh Dios, la vida triunfante, como dice un canto, Padre. Gracias porque tú lo has hecho posible. Ayúdanos a entender esa magnífica obra. Trae en nuestros corazones todo lo que tú has hecho. Permítenos meditar en eso con un corazón sensible, Padre, un corazón obediente. Y trae de nuevo el gozo de tu salvación al meditar en ti, Señor. Abre la palabra para nosotros en esta tarde y abre nuestro corazón para tu palabra. En Jesucristo, amén. Quiero invitarle que me acompañe amablemente al libro de Mateo. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. En las próximas 3 semanas, o gran parte de este mes de abril, quiero invitarle a que juntos reflexionemos en el amor de nuestras vidas. En el amor de nuestras vidas, quien es, por supuesto, el Señor Jesucristo. Quiero llevarle a ciertos eventos que tienen que ver con todo lo que va a ser la vida, obra, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo y posterior ascensión. Pero quiero tomar ciertos eventos y que juntos podamos meditar a mayor profundidad. Yo sé que nos han recordado cada año este tipo de eventos, pero yo quiero volver sobre nuestros pasos, porque a veces volver sobre nuestros pasos nos va a permitir a veces retomar cosas que quizá hemos dejado sobre la marcha. Lo más importante es recordar que nuestra vida cristiana inició precisamente con Cristo, con todo lo que Jesucristo hizo. Dice la bendita palabra de Dios. Reitero nada más la lectura, Mateo capítulo 1, versos 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Dios bendiga su palabra. Puede tomar asiento. Quiero desafiarle en esta noche, a través de recordarle ciertas verdades eternas, ciertos principios, particularmente ciertas características de la persona de Jesucristo, y a través de las cuales nosotros debemos seguir afianzando nuestro amor en el Señor. De hecho, esta serie la he titulado, de aquí a lo que vamos a estar llevando respecto a Jesucristo, conozcamos y amemos más a nuestro Señor. Esta serie empieza precisamente con este mensaje, en este capítulo 1 del libro de Mateo,
también voy a estar utilizando el capítulo 1 del libro de Lucas y el capítulo 1 del libro de Juan para explicar un poquito más a fondo, y otros capítulos del mismo evangelio, para explicar más a fondo algunos aspectos que Mateo nos quiere transmitir a través de la forma en que inicia su relato. El título, de hecho, de esta enseñanza es Jesús es el gran Salvador. Se lo reitero, Jesús es el gran Salvador. Eso es lo que de alguna manera Mateo está gritando a los cuatro vientos en este capítulo 1. Mateo nos presenta la historia del nacimiento de Jesucristo como un evento asombroso, único y sobrenatural. Dice Mateo, Jesús tiene las credenciales que lo autentifican como lo que dice ser, como lo que dijo ser. Jesús era y es el gran Salvador que todo pecador debería estar esperando y tener presente en su vida. Ese es el mensaje que anuncia Mateo en este libro, y la manera en que narra nos da ciertas características especiales. Si uno se preguntase, ¿cuáles son las credenciales de Jesús para asegurar que Él es el gran Salvador que estaban esperando los judíos y todos los que amamos a Jesucristo? ¿Cómo estar seguros que Jesucristo es el gran Salvador que requerimos para la vida? Eso es lo que Mateo nos aclara en la manera en que inicia su evangelio. Él nos da 3 razones en estos versículos que hemos leído. Él dice, hay 3 razones incomparables, profundas, eternas, que hacen de Jesucristo el gran Salvador. En primer lugar, de los versículos 18 al 21, Mateo nos dice, Jesús es el gran Salvador, pues fue concebido por el Espíritu Santo. Ese es el primer sello de autenticidad. Jesús es genuinamente el gran Salvador por la manera en que nace. Cuando usted empieza a leer el libro de Mateo, si empieza desde el versículo 1, dice ahí que es la genealogía, la lista de familia de Jesucristo. El libro de Mateo empieza a explicarnos cómo Dios fue dirigiendo la historia, porque eso hace una genealogía. La genealogía revela 2 cosas. Puedo confiar en Dios porque a través de la vida de los personajes que se nombran, Dios nos dice a través de cada uno de ellos, yo soy fiel, yo soy fiel. ¿Por qué? Porque cada uno cumplió con el propósito de su vida y Dios encarriló toda la historia sin importar las altas y las bajas que experimentaron. Al final, Dios encaminó hacia buen término, hacia Jesucristo estaba encaminando todo. Y hacia ahí fue, dice la historia. Es la genealogía, la lista de familia de Jesucristo. Luego vuelve a cuando usted lea, mire cómo empieza, versículo 2. La fórmula que empieza a narrar Mateo, cuando llega al versículo 16, hace un cambio. Luego en el versículo 18 hace otro cambio. Le voy a explicar cuáles son esos cambios. En el verso 2 dice, fulano engendró a sotano, y así se la va llevando, engendró. Ahí dando a entender el elemento humano en la familia de Jesucristo. Pero cuando llega al versículo 16, cierra la lista con José, porque en realidad está explicando respecto al padre adoptivo de Jesucristo. José no es el padre biológico, no fue el padre biológico de Jesucristo. José nos explica, Mateo y Lucas también nos dice, capítulo 1, José fue padre adoptivo. Él no concibió a Jesús. La forma en que Jesús nace y llega a esta tierra es una forma asombrosa. La historia en sí misma desde sus inicios, Jesús mismo desde sus inicios demanda fe. La persona de Jesucristo no es alguien que se le pueda creer sin fe. Él es un ser tan grande que es increíble pensar, como dice Juan en el capítulo 1, que el Dios que lo creó todo, ¿cómo es posible que se pudo contener en un bebé? Lucas nos dice, sí, un día llegó un ángel a una pequeña vía de la que nadie daba ni siquiera un cacahuate por ese lugar. Por eso Felipe va a decir en el libro de Juan, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Sí, sí puede salir algo bueno cuando Dios toma las cosas. Porque lo más insignificante para nuestros ojos en las manos de Dios
Dios puede hacer maravillas a través de ello. Ahí está la joven María. ¿Se ha preguntado usted cómo Dios le pudo confiar semejante proyecto a una joven como María? Sencilla, humilde, pero también, aún en este caso, hablando de José como padre adoptivo, a José se le confía también una tarea increíble. Ellos van a ser los papás, humanamente hablando, del Jesús encarnado. Les va a corresponder a ellos dirigir, les va a corresponder a ellos cuidar de Jesucristo. Cómo el Dios eterno y todopoderoso pudo contenerse en un vientre, diría, femenino, durante 9 meses, crecer como cualquier niño, y después nacer y crecer en ciertos aspectos como cualquier otro niño. Todo eso, cuando uno empieza a pensar la historia que narra tanto Lucas como Mateo, es asombroso. ¿Sabe de qué habla ese aspecto? ¿Por qué Dios se hizo un bebé de 9 meses de ser contenido en un vientre? Lo hizo por amor. El amor de Dios fue tan grande. Alguien dijo, ¿qué le costó venir ya mayor y solamente ir a la cruz? Es que el proceso de humillación implicaba que Jesús, dice el libro de Hebreos, se identificara con nosotros tal cual somos. Si era necesario estar en un vientre 9 meses para identificarse con nosotros, yo no sé si usted ha meditado en esto. La tasa de mortalidad en el Imperio Romano para las mujeres embarazadas era altísimo. No era algo sencillo nacer en aquella época debido a la precariedad o a la cuestión médica, no estaba tan avanzada como ahora. Si aún ahora hay gente que se muere, en aquel tiempo se moría mucho más gente. Hablando de los niños y de sus madres o de los bebés, había más tasa de mortalidad. ¿Cómo es que Jesús escogió una época como tal para nacer? El amor de Jesús, de Dios, es tan grande. El proceso de humillación, yo les he explicado en otras ocasiones. De hecho, voy a ampliar más detalles sobre el proceso de la humillación de Cristo. Pero el nacimiento, si nosotros comparamos de dónde viene Cristo y dónde estuvo, hablando particularmente desde su llegada, es una humillación grandísima. Como alguien que vive en un lugar excelso, santo, puro, ¿cómo puede venir y estar en medio de nosotros? ¿Qué lo movió a hacer eso? Sin duda alguna, el amor de Jesucristo a través de ello es muy grande, nos dice Mateo y nos dice Lucas. El proceso de concepción después de Jesús, cuando Él llega, Mateo nos dice, Él no fue engendrado. Cambia el verbo. El verso 16 dice, el que fue engendrado fue su padre adoptivo. María es madre de Jesús, del Jesús humano, sí, pero José no es papá. Ahí desde el versículo 16 lo empieza a aclarar Mateo. Pero cuando llega el versículo 18, ahí dice Mateo, es momento, de hecho, usted puede comparar Mateo 1, al igual que Juan 1, lo puede comparar con las lecturas de Génesis 1 y Génesis 2, y hay una correspondencia en la manera que se está narrando. Es como si Mateo nos estuviera diciendo, Dios está empezando a hacer algo nuevo. Dios quiere crear, porque se utiliza de hecho el verbo griego, Génesis. Esa es la palabra que se utiliza cuando dice el nacimiento. Este es el nuevo Génesis. Esta es la nueva creación. Aquí Dios empezó todo otra vez, dijo. Aquí Dios compuso todo lo que Adán y Eva no supieron cuidar. El nuevo Adán, va a decir Pablo en el Nuevo Testamento, Él empezó a corregir la nueva humanidad y la nueva familia y la nueva creación. Y empezó todo con un bebé. Empezó todo con una concepción. Ojo, dice Mateo, y lo reafirma Lucas. Ojo, aunque era hijo del carpintero, pero no fue el carpintero, dijo, el que engendró a Jesucristo. Jesús tiene un origen, dicen, sobrenatural. Así como ustedes, Mateo está explicando, así como ustedes lo ven, Él tiene una ascendencia real. El propio José viene de la línea de Judá, de la línea davídica. María viene de la línea davídica. Ambos son de la tribu de Judá. De ahí va a venir el rey.
De ahí iba a venir el que se iba a sentar en el trono. Pero ¿cómo iba a llegar? Esa era la gran pregunta para todos. Aún los que leían Isaías 7:14, que es el texto que cita y justifica Mateo el evento. Mateo dice, este es el cumplimiento de la promesa que dijo Isaías poco más de 5 o 6 siglos, si no es que 7 en total, antes de que Jesucristo llegase. Todo este evento, dice Mateo, tiene que quedarnos claro. Jesús es sobrenatural en la forma en que Él llegó a esta tierra, aunque se desarrolló como cualquier otra persona, pero Él es sobrenatural, es divino en su origen, porque vino de la presencia del Padre. El cuerpo humano que es creado en el vientre de María es una acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no creó a Jesús dentro, creó el cuerpo humano, la caja para contenerlo, el tabernáculo, diría Juan capítulo 1 verso 14. La tienda que Dios iba a levantar en medio de nosotros era Jesús. Es el Espíritu el que crea en María algo nuevo, algo distinto. Yo una vez escuchando respecto a esto, que hablaban sobre el asunto, ¿por qué no utilizó el material genético de José? Porque él dice, porque toda la línea en cuestión del hombre está contaminado a causa del pecado. Era necesario que se utilizara una parte del código genético y se creara otra totalmente libre de la maldad y libre del pecado. Ahí es donde el Espíritu Santo entró creando esa otra parte que no estaba contaminada. Por eso Jesús fue sin pecado. Porque Él no usó todo lo que, como cualquiera de los que dicta la lista de Mateo, como se reproducían. De hecho, por ahí alguien dijo, aunque la Biblia no lo afirma, pero alguien dijo, entre hombre y mujer, cuando hay la unión, el pecado se transmite porque el código genético del prototipo, que es el Adán y Eva en este caso, el prototipo se corrompió, entonces todas las copias del prototipo salen con el mismo defecto, con excepción de Jesucristo, porque Jesucristo no fue tomado del prototipo, se empleó un nuevo prototipo para Jesucristo, fue el Espíritu Santo. Eso es lo que dice, y Mateo está reafirmando, desde el inicio, la historia de Jesucristo es una historia de fe. Jesucristo demanda fe. Imagínense, lo que está sucediendo es lo siguiente. Mateo está platicándonos a nosotros que leemos. Usted y yo sabemos lo que dice el versículo 18 en la historia, pero el que está involucrado en el asunto, que es José, él no sabe lo que usted y yo leemos en el verso 18. El escritor bíblico Mateo nos dice, fue un asunto difícil. Jesucristo demanda, cuando llega una vida la cambia y la transforma. Jesucristo demanda valentía. Dice la escritura que solo los valientes arrebatan al reino de los cielos. La fe es para valientes. Ahora imagínense, poniéndose usted en el papel, hablando de mujeres, póngase en el papel de María. Está comprometida para casarse. Debido a la cultura en aquel momento, su compromiso ya es algo serio. No es que me puedo echar para atrás como si nada y ya no. Su compromiso desde el hecho de ser desposada, usted ya es esposa, nada más no ha consumado el matrimonio en su totalidad, pero legalmente y ante la sociedad, usted ya es esposa y su esposo, en este caso con quien está comprometido, ya es su esposo. Lo único que están esperando es un proceso de 1 año para que la mujer se despida de su hogar y aparte que aprenda el mayor número de destrezas y habilidades que le puedan faltar para poder integrarse, salir un día, después de 12 meses, salir en una peregrinación de una fiesta bastante suntuosa, una fiesta alegre, gozosa, en la que se entregaba ya por fin a la mujer, a su hogar con su esposo, pero ya era su esposo. En eso está cuando Dios visita y transforma la vida de María. A través de la acción del Espíritu Santo llega el ángel y cuando el saludo, salve, Dios te salve. Bienaventurada eres tú, bendita entre las mujeres, le dice el ángel. Luego le dice, vas a concebir un hijo. Y ella dice, pero si no he tenido ningún encuentro ni relación sexual como para que se geste o se dé eso. ¿Cómo va a ser eso si, dice la mujer, si todavía no vivo con mi esposo?
Y es el mensaje del ángel, ese mensaje que el ángel le da cuando le dice: el Espíritu Santo va a venir sobre ti, te va a cubrir y vas a concebir. Y lo que se va a concebir dentro de ti tiene, en este caso, características particulares, dice Lucas. Es hijo del Altísimo. Es Jesús, el Salvador. Le da el nombre, el mismo nombre que recibe José en este pasaje, lo recibe también María. Tanto María como José se les da a elegir qué van a hacer con Jesús. A María no se le forzó. A María se le presentó la invitación y la oportunidad y le dijeron: ¿qué eliges? Porque Jesús es una elección, siempre ha sido una elección Jesucristo. Jesucristo no llega a la brava y se adueña de las vidas, no, es una elección. Demanda que tú elijas, ¿qué vas a hacer con Jesucristo? A María se le preguntó: entonces, ¿qué, María? Y María dice en la parte final de Lucas capítulo 1, verso 38, hágase con la sierva del Señor como el Señor dice. Eso es elección, eso es voluntad. A José se le hace lo mismo. María ya está embarazada. Dice el escritor bíblico Lucas y lo reitera Mateo: María estaba embarazada, a pesar de que estaba comprometida y no había consumado su matrimonio. Sin embargo, se encontró, José descubrió que su amada estaba embarazada. Y él, en términos humanos, no podía concebir otra razón del embarazo si no es a través de una relación sexual. Él no sabe lo que usted y yo hemos leído en el verso 18. Él no lo sabía. Y en ese proceso estaba, sin duda alguna, el corazón de José estaba desafiado. Jesucristo llega a su vida y mire de qué manera llegó Jesucristo a la vida de esa familia. Vino a cambiarlo todo. Vino a demandar de ellos fe, confianza. Vino a demandar de ellos valor. Verso 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Sabe qué estaba haciendo José? José dijo: a mí la ley me enseña que debemos guardarnos. La ley me enseña que tengo que respetar la autoridad, por eso establecimos este compromiso de casarnos. Ya somos esposos. ¿Cómo es posible que me haya fallado? Lo justo, dice, como él está pegado a obedecer de acuerdo a lo que la ley dicta, dice José, lo que la ley me dice a mí es que no debo casarme con ella. No debo consumar ya el matrimonio porque ya ella faltó al compromiso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo que la ley me dice, aunque estaba contrariado en cuanto a sentimiento. Por sentimiento él quería continuar. Pero como era una persona que respetaba la ley, él dice en su forma de vida: lo justo es que yo termine esta relación. En eso estaba, dice el escritor. Había dos formas de terminar la relación: hacer una asamblea pública y exponer a la luz de toda la comunidad que iba a participar el asunto de María, o hacerlo de forma privada, con respeto, con cautela, con prudencia y cuidado. Él descarta la primera ocasión porque ama mucho a María y su carácter mismo, el caso de José, tiene un carácter cuya misericordia, amor, deriva de conocer la ley, deriva de conocer a Dios, y él opta, dice, por hacer las cosas lo más silencioso posible para que su amada no sea puesta en vergüenza, aunque él mismo seguramente dudaba: ¿cómo es posible que me haya hecho eso? Pero sin embargo, él decide terminar porque eso dictaba la ley. En eso estaba, dice el verso 20, y pensando, no crea que era un asunto liviano. Habla de algo que no lo dejaba ni dormir tranquilamente. Estaba tan ensimismado a causa de esa angustia y problema. Era algo mucho mayor y serio para él. En eso estaba, que aún en sueños probablemente él le daba vueltas al asunto. Y ahí es cuando él recibe, como en el Antiguo Testamento, la voz de Dios a través de un ángel. Así lo recibió José en el Antiguo Testamento, así lo recibía Daniel. Y mostrando ese patrón, Mateo nos dice, Mateo está escribiendo para judíos particularmente, y quiere hacerle entender al judío Mateo a través de esta lectura, decir: al igual que esos grandes hombres del pasado, así José era un gran hombre, dice Mateo.
fue un buen padre para Jesucristo. Aunque él no fue el padre biológico, dice Mateo, fue el Espíritu Santo. Pero en el proceso de elegir un padre adoptivo, Dios interviene. Dios forma el corazón de José. Y en sueños se le aparece, y en sueños recién se entera José de cuál era la realidad. Ahora, qué increíble debió haber sido para José haber creído esa historia. Porque la explicación que el ángel le da a Josué en el sueño demanda fe. Otra vez es un asunto de fe. La escritura dice, en lo que está relatando Mateo, que la fe de José, la confianza de José, en lo que el ángel le dijo, fue de la misma manera e intensidad que lo hizo de la ley, como dice el verso 19. Como era justo, José había aprendido a discernir la voluntad de Dios en medio de las circunstancias. Por eso cuando el ángel le habla en el verso 20, y la forma en que el ángel apela, habla en sueños, esa expresión, José, hijo de David, cuando el ángel menciona eso, automáticamente para la mayor parte de los judíos, quienes esperaban la salvación de Dios, eso le pone de alguna forma en alerta. Esa expresión de José, hijo de David, de alguna manera el ángel está señalando algo importantísimo para ese momento de la vida de José. Y luego le dice, no temas recibir a María tu mujer. Lo que el ángel está diciendo es, Dios te quiere encomendar algo. Dios te quiere encomendar en fe. En primer lugar, que tú creas lo que te va a decir. En segundo lugar, tienes que hacer un compromiso, porque recibir a Jesucristo debe también reflejarse hacia el beneficio de los demás. El ángel entonces le dice, José, hijo de David, es decir, Dios va a llevar a cabo un plan y está empezando a concretar ese plan. En ese plan participa tu mujer, entonces tú tienes que hacer el compromiso de estar con tu mujer. Tienes que recibirla, no es abandonarla, es apoyarla, es cuidarla, no solo a ella, también a su hijo. Luego dice la parte del verso 20, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Hasta ahí recién Mateo se ha enterado de por qué está embarazada María. Él no lo sabía. Él no sabía que el hijo que tiene María en el vientre es el mismo Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. Y el ángel le explica con santo y seña. De alguna forma el ángel está diciendo a José, tú como parte de la familia de David, de la misma línea y fe de David, tienes un compromiso. Tu compromiso es obedecer al Señor, amar al Señor, confiar en el Señor, seguir al Señor, y eso lo tienes que demostrar en hechos palpables. En este caso particular le dicen a José, tu compromiso es cuidar de una familia, aceptar a esa familia. Cuando le dice el verso 21, y dará a luz un hijo, y ese verbo, y llamarás. Cuando usted le daba nombre a un niño, es lo mismo que decir hoy día, que usted lo registre ante el registro civil con su apellido. Eso estaba haciendo José. Dios le estaba diciendo a través del ángel a José, aunque tú no eres el padre, pero quiero que tú participes como si fueras el padre de Jesucristo. Vas a asumir esa tarea. Él es mi hijo, pero yo te lo voy a encomendar en su papel humano, en su encarnación. Eso demandaba fe. Jesucristo en su forma de nacer es sobrenatural, pero qué increíble que Dios en medio de todo eso involucra a gente tan sencilla como María y José, pero los involucra a través de la fe. No se puede recibir a Jesucristo en el hogar si no hay fe. Para que Jesucristo viva en nuestros hogares y en nuestras vidas se necesita fe. Se necesita elegir seguir a Jesucristo. Se necesita abrazar a Jesucristo. Se necesita tener en casa a Jesucristo.
Eso está experimentando de alguna forma el padre adoptivo. Eso es increíble. Cómo Dios le confía, pero también cómo Dios va transformando la vida de María y José. Compromiso. El compromiso que había de por medio entre ellos se vio en algún momento truncado a causa de ese embarazo que no desconocía José de cuál era el origen. Antes de consumar su compromiso matrimonial, el que José descubriera ese asunto fue algo muy difícil. Pero Dios entra en acción y como Dios está dirigiendo todo el plan de salvación, le explica a José. Aunque José en algún momento consideró el divorcio, Dios le dice: no es la respuesta para lo que estás viviendo. La situación que vive, le dice el ángel a José, la única respuesta o la única forma en la que vas a afrontarlo de manera adecuada es a través de la fe. Es a través de recibir a Jesucristo, es a través de encomendarte y confiar en Dios a través de Jesucristo. Eso es lo que José está aprendiendo de alguna manera, y Dios le encomienda el cuidado de María y de Jesús. Cuando le dice: vas a llamarlo le vas a poner el nombre, que Dios elija el nombre, habla del grado de importancia. Dios dio el nombre, no lo escogió María, no lo escogió José, Dios lo mandó. Dios pone el nombre desde el cielo a Jesucristo para cuando Él nace aquí, pero le permite participar en el privilegio de compartir la paternidad terrenal a aquel hombre, José. ¡Qué gran trabajo! Es un trabajo que demanda fe. De alguna forma José nos está mostrando también algo, a modo de paréntesis. Los buenos padres surgen en confianza, dependiendo en confianza de Jesucristo. Los buenos padres surgen cuando se ama a Dios en primer lugar. De ahí derivan. En este aspecto que está detallando Mateo nos dice: Jesús desde su inicio, la historia de Jesucristo es una historia sobrenatural. La historia de Jesucristo demanda que creas o no creas en lo que Dios está haciendo, en lo que Dios ha hecho en este caso en particular. José experimenta algo sumamente desafiante para su vida. Sin fe no iba a poder cumplir con eso. Sin fe no iba a poder estar en paz. Sin fe no iba a poder tener una familia estable, a menos que se comprometiera en fe a recibir a Jesucristo como su hijo, como parte de su hogar y su familia. El Espíritu Santo, en términos por decirlo de alguna manera, dice Mateo, lo enfatiza Lucas también. Dice que no nos quede la menor duda: Jesucristo es el auténtico y gran Salvador, porque su esencia, porque su naturaleza, por decirlo de esta forma, su padre biológico es el Espíritu Santo. Él es el padre biológico quien le creó el tabernáculo en este lugar para que él pudiera morar sin problemas y caminar en medio de la humanidad. Mateo y Lucas afirman eso. Ellos dicen: es sobrenatural. Desde sus inicios, si vas hasta el inicio de Jesucristo, Jesucristo es sobrenatural. Jesucristo es alguien que demanda fe para vivir en tu vida. No puede morar Jesucristo sin fe. La concepción fue milagrosa, dicen Lucas y Mateo, pero el proceso de embarazo fue normal. ¡Qué increíble! Uno medita en eso y dice: ¿cómo pudo ser algo tan espectacular? El Dios infinitamente grande contenerse en un pequeño cuerpo de un bebé, autolimitarse a sí mismo, despojarse, va a decir Pablo en el libro de Filipenses. ¿Cómo pudo despojarse o autolimitarse a sí mismo, contenerse en ese cuerpo, estar 9 meses en ese cuerpo, nacer como un niño, caminar, aprender, depender de sus padres terrenales? Sin embargo, dice Mateo, ¿qué sucede en el capítulo 2 de Mateo? Mateo nos explica: desde los inicios hubo peligro para Jesucristo y su familia. Imagínense, José y María aceptan el desafío de ser partícipes en la obra en el proceso de salvación que Dios está llevando a cabo.
Era una obra monumental en la que estaban participando. Era mucho más grande que sus vidas. A tal grado que tan pronto ellos aceptan, empieza una serie de ataques alrededor de ellos. El libro de Apocalipsis nos va a pintar el evento como el dragón que espera que nazca el niño para devorarlo. Eso es la persecución que sufre la familia por mano de Herodes. En el disque que nada tiene que ver con el Día de los Santos Inocentes, que dice que de santos no tiene nada y menos de inocentes. Fue algo terrible. Desde la perspectiva del escritor bíblico de Apocalipsis, de Juan en este caso, Juan dice, era una bestialidad lo que iba a ocurrir, estaba sucediendo. Las fuerzas demoníacas estaban preparadas para acabar con Jesucristo, pero su padre no lo iba a dejar. No me refiero a José, dice Mateo, no es José su padre únicamente, dice, acuérdense, dice Mateo, Jesucristo, su padre es Dios. Su padre lo protege. 3 ocasiones el ángel habla en sueños a José, en el capítulo 1 y 2. Es el Padre Celestial, es el Espíritu su defensor. Es el que les dice, salgan de aquí, váyanse. Ese es el niño que está ahí, ese es el que demanda la fe. El nacimiento de Jesucristo, ningún personaje, Antiguo y Nuevo Testamento, con excepción de ciertos detalles de Juan el Bautista, pero ninguno fue anunciado con bombo y platillo como lo fue anunciado Jesucristo. Ángeles y huestes de ángeles anunciaron el nacimiento de Jesucristo. Lucas nos dice, cuando se le aparece a María, se le aparece a Elizabeth para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista, un ángel. Pero cuando se aparece a Jesucristo, aparece el ángel a anunciar el nacimiento de Jesús, a María, otra vez un ángel. Pero cuando se anuncia Lucas 2 a los pastores, ya no fue un ángel, fueron una cantidad gigantesca de ángeles. Dice que se iluminó el cielo, aparecieron huestes cantando y glorificando. Nadie había sido anunciado de esa forma. Mateo nos dice que reyes de lejos hayan venido a postrarse ante Jesucristo. Nadie había recibido tal magnitud de adoración, porque aquel pequeño bebé tenía un origen sobrenatural. Lo vuelve a resaltar Mateo. De ahí que el ángel lo identifique en Lucas 1:32 como el Hijo del Altísimo. Ese título divino, Altísimo, solo se utilizaba para el Dios del Antiguo Testamento. Cuando el ángel en Lucas le dice, en este caso a María, quien va a nacer es Hijo del Altísimo, está identificando, al igual con el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, por cierto, es Josué en el hebreo, Yeshua en arameo. Ese nombre literalmente significa Jehová es salvación, o Jehová salva. Cuando entonces el ángel le dice, tanto a María como a José, se va a llamar Jesús. Si bien Josué es un nombre común en la época, pero cuando viene de labios de un visitante celestial, está apelando a alguien divino y se está refiriendo generalmente a Jehová en el Antiguo Testamento. La parte que dice el texto, verso 21, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es el Salmo 130, verso 8. Cuando el ángel cita a Jesús y lo vincula al Salmo 130, verso 8, está hablando de todo el Salmo. Judío que lee todo el Salmo 130, 8 versículos, tú entiendes de quién está hablando. Te está diciendo, el Dios del Antiguo Testamento, Jehová Salvador, es Él. Ese niño que nació es el Dios todopoderoso de quien debíamos esperar que Él llegara un día. Lo que dijo Malaquías 4, el sol de justicia, Él es el sol de justicia. Él es el gran Salvador que viene. Juntar el nombre Jesús con ese salmo les está diciendo, Él es la esperanza de salvación que Dios había prometido. El Salmo 130 es un llamado al pueblo de Israel para decirle, tu salvación únicamente está en Dios. Que el ángel diga, la salvación que solamente estaba en las manos de Jehová, aquí está. Es ese pequeño niño. Eso fue increíble. Nadie esperaba que la salvación llegara de esa manera. De hecho, la mayoría de los rabinos
que interpretaban Isaías 7:14 no se explicaban cómo iba a llegar el Salvador. Sabían que iba a venir, pero nunca se imaginaron que iba a elegir a una mujer sencilla, comprometida, joven, y que iba a elegir a un carpintero como su padre adoptivo. Eso no se lo imaginaron. Es parte del proceso de la humillación. El Dios que le ama, el Dios que nos ama, eligió esa manera tan sencilla. Pero a través de la forma en que nace no nos deja lugar a dudas que Él es el gran Salvador. Por la forma en que fue concebido, por la manera en que llega, por la manera en que es anunciado, por la forma en que es protegido, por la forma en que es dirigido el evento, por la manera en que demanda el evento mismo, cómo debe recibirse. Sin duda alguna, Él es el gran Salvador, dice Mateo. Mire qué dice la Escritura, Lucas 1, versos 31 y 32. Leo desde la Nueva Traducción Viviente. El ángel le dice a María: concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Y luego sigue diciendo los otros textos y usted continúa leyendo. Y su reino no tendrá fin. ¿A qué apela eso? Otra vez apela a Isaías. Esos textos de Isaías están hablando de Jehová, de Dios, el Dios eterno y poderoso. Quien diga Jesucristo no es Dios. Jesucristo nunca afirmó ser Dios. Desde su nacimiento se afirma su deidad. Desde la manera en que se le describe, se le relaciona con el Dios eterno. Él es el Dios eterno, dice Mateo y dice Lucas. Él es el Dios todopoderoso. Él es el que estábamos esperando. Él es, dice Mateo, quien posee, y esa es la segunda característica que identifican a Jesucristo como el gran Salvador. Versos 20 al 23. Jesús es el gran Salvador porque posee armonía entre naturaleza divina y naturaleza humana. Jesús no fue una mezcla, no vaya a decir lo divino se mezcló con lo humano. No hubo una mezcla, hubo una armonía, una unidad sin mezcla. Eso es lo que describen los escritores bíblicos. No es que se mezcló como usted mezcla azúcar y agua, no. Hubo una armonía. Así como usted y yo estamos constituidos, si lo considera de esta manera, nefesh iba a decir, alma y lo que es la estructura física, el cuerpo. ¿Dónde empieza uno y dónde termina el otro? No lo sabemos, pero hay una armonía y una unidad en nuestras vidas con respecto a eso. Jesucristo, dice Mateo, Él es el gran Salvador por su esencia. El hecho de que fue concebido por el Espíritu Santo y el hecho de que tuvo una concepción normal y natural, dice el escritor bíblico, son las dos naturalezas perfectamente en armonía. Es el Dios todopoderoso, es el Dios hombre, dicen algunos, y otros dicen es el Dios que se hizo bebé. Uno trata de concebir eso y decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo podemos conciliar eso en nuestra imaginación? Alguien dijo, Dios tiene sentido del humor. Las cosas más grandes de Dios a veces son tan sorprendentes. ¿Cómo conciliamos todo eso? Mateo nos explica, Jesucristo tiene las dos naturalezas. Él fue un ser humano más, dice Juan, dice Lucas, dice Mateo y lo reafirma Juan. Jesús fue un ser humano más, dijo. Eso es lo que es. Fue un ser humano humilde. Nació de una joven que estaba en vías de casarse. Probablemente, dicen algunos, José no tenía cerca, ni llegaba a los 30 años quizás. María apenas pasaba quizás los 14, 15, 16 años probablemente, según la costumbre del tiempo. Eran muy jóvenes relativamente para la tarea que tenían. Increíblemente Jesús iba a ser el Hijo de Dios, pero a la vez iba a ser el hijo de José el carpintero. Así lo conocían. Mateo capítulo 33, versos 55 y 56 dicen, no es el hijo del carpintero. Aquí tenemos a su mamá, conocemos a su papá, conocemos a sus hermanos. ¿De dónde saca él tanta sabiduría y este poder que manifiesta?
Son las dos naturalezas trabajando increíblemente en armonía. Él es el Dios eterno, el gran Salvador, dice toda la narrativa del Evangelio. Mateo reafirma eso, dice, porque desde su origen sobrenatural, por eso todo lo que vimos, Él es un ser humano que experimentó dolor, cansancio, hambre, tristeza. Juan 11:35, Jesús lloró. Lucas capítulo 14, Jesús también, cuando va llegando a Jerusalén, llora Jesucristo. 2 ocasiones se mencionan que Jesucristo lloró, pero en varias ocasiones mencionan que su corazón se constreñía o sentía a veces tristeza. Varias veces se menciona, porque Él era un ser humano como usted y como yo. Jesús, de alguna manera, la imagen que plantea Mateo desde el inicio, es decir, el hecho de que Jesús eligió ser como usted y como yo, va a decir el escritor de Hebreos, lo hizo porque así nos iba a poder comprender mucho mejor. Porque nuestro sumo sacerdote necesitaba identificarse con nosotros en absolutamente todo lo que tiene que ver con los aspectos humanos, con excepción de una cosa, el pecado. Eso no era necesario experimentarlo. Pero en todo lo que se refiere a nuestro dolor, cansancio, angustia, quizás experimentar episodios de soledad y demás, todo eso lo experimentó Jesucristo, nos relata el Evangelio. Todo eso se debió a porque Él escogió ser un ser humano más como nosotros. Fue tratado como cualquier otro bebé. Fue presentado como un bebé judío a las 8 días, dice Lucas. Necesitó ser protegido por sus padres. José tiene que andar de arriba para abajo protegiendo a María y al bebé. ¡Qué increíble! Esa es la naturaleza humana de Jesucristo. Esa es la humillación de Jesucristo. Ese es el gran amor que le tiene Jesucristo a usted y a mí. Cómo Él pudo someterse a todo eso sin necesidad de Él, pero que por amor a mí fue capaz de estar en esa condición. Cuando nace no tiene lo suficiente como cualquier otro bebé. Hay bebés que se esperan y cuando nacen tienen todo absolutamente preparado. La ropa, un lugar adecuado. ¿Dónde llegó el gran Rey de Reyes? En un pesebre. Llegó en un lugar inhóspito. Iban a un censo, dice Lucas capítulo 2. El Rey de Reyes lo recibieron, dice, en un lugar inapropiado para la ocasión. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Esa es su humillación. Cuando Filipenses dice, se humilló a sí mismo, esa es parte de la humillación. Pero lo hizo para que usted y yo fuéramos enriquecidos, dice Pablo. Él se hizo pobre para que usted y yo pudiéramos ser ampliamente favorecidos y bendecidos. Fue tratado como cualquier niño, necesitó cuidados, sintió angustia, dolor, hambre, sed, tristeza. Ese es el Jesús humano. Pero también es el Jesús, dice Mateo, sigue diciendo el texto, capítulo 1 del libro de Mateo, cuando dice verso 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ese es Cristo, está relacionando Jesucristo y Emmanuel, como lo hizo Lucas en el capítulo 1 para relacionar a Jesucristo. Pero cuando Mateo explica, en la parte final del verso 23, Mateo es el que traduce para nosotros la palabra hebrea, Emmanuel, el título divino, Emmanuel. Mateo nos dice, para quien no entienda, Emmanuel es Jehová o el Dios eterno, Dios cercano, en comunión, en contacto con nosotros, de nuestro lado, favoreciéndonos. Eso es Dios con nosotros. No es que Dios está a un lado suyo, es que Dios está a su favor. Es que Dios le va a ayudar, le va a bendecir, le va a proteger. Eso es lo que dice el escritor bíblico. Jesús es el Dios eterno del Antiguo Testamento, presente, sin restricciones, como lo era en el tabernáculo. En el tabernáculo, cuando la presencia de Dios bajaba, nadie debía ni podía entrar cuando se manifestaba la presencia de Dios. Dice Juan, eso quedó atrás. En el nuevo templo que Dios iba a levantar en medio de nosotros,
le íbamos a poder ver. Dice Juan, de hecho le vimos su gloria, Juan 1:14, vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios. Dice, a Dios nadie le ha visto, Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, nadie le ha visto. Jesús nos lo mostró en el tabernáculo que Él levantó, que era Él, su cuerpo. Eso es lo que está describiendo Mateo en ese aspecto. Es Dios con nosotros. Debido a que Jesús recibió su nombre directamente de Dios, muestra su naturaleza eterna, su naturaleza espiritual, su naturaleza divina. Ángeles lo anuncian porque Él es divino. Ángeles cantan porque Él es divino. Todo lo que va a acontecer, grandes reyes se rinden ante Él porque Él es divino. Lo adoran porque Él es divino. Perdona pecados porque Él es divino. La misma gente de Israel decía, ¿quién perdona pecados sino solo Dios? ¿Cómo Él se atreve a decir tus pecados son perdonados? Porque Él es Dios, es divino. En toda la narrativa del Evangelio nos dice, aquel pequeño niño que se contuvo, aquel Dios infinitamente grande que se contuvo, es el Dios hombre, pero es el Dios eterno también. Cuando calla la mar y le dice, calla, enmudece al aire y a la mar, se preguntan ellos, ¿quién es este hombre? Es que no es un hombre meramente, es el Dios eterno, el que creó todo, por eso lo obedecen. ¿Por qué manda a los demonios y los demonios se van? Porque Él es el Dios eterno, Él es el Dios todopoderoso, por eso no se sujetan. Todo eso muestra sus credenciales divinas. Alguien dijo por ahí, en el proceso de la muerte, que lo vamos a explicar en su momento de forma más amplia, un hombre no podría cubrir la deuda que ameritaba la cruz. Necesitaba ser Dios hombre para poder pagar esa deuda impagable que como seres humanos teníamos, que como pecadores teníamos, al menos los que hemos aceptado a Jesucristo. La deuda ha sido cubierta por el Dios que se hizo hombre. Y ese Dios hombre fue el que fue colgado en la cruz. No fue meramente un hombre, era el Dios hecho hombre que fue colgado en aquella cruz. Eso nos lo deja claro la historia. Cuando se cuenta la historia de Jesucristo, se tiene que decir todo eso. Por eso los evangelios lo resaltan. ¿Qué vas a hacer con Jesucristo? Jesucristo no es un hombre meramente. Es el Dios eterno que demanda tu fe y lealtad, demanda una respuesta. Él creó absolutamente todo. Por tanto, tienes una decisión y elección que hacer con respecto a Él. ¿Le vas a creer? ¿Te vas a entregar a Él? ¿Le vas a seguir? Porque eso es lo que demanda la historia de Jesucristo. Porque eso demanda conocer al Dios que se hizo hombre, al Dios que se hizo un bebé, pero el más allá, como dice el ángel, al único que puede salvar. Y eso es precisamente el tercer aspecto o la tercera credencial, la tercera característica que autentifican a Jesucristo como el gran Salvador. Cuando el ángel dice en el verso 21, Jesús, Él salvará, su nombre va de acuerdo a su carácter, su nombre determina lo que tiene por hacer. Si Él es Jehová salva, tiene que salvar. ¿Cómo lo va a hacer? Y esto es algo importante destacar. Mateo desde el inicio de la historia dice cuál iba a ser el camino que Jesucristo le iba a trazar a todos aquellos que quisieran seguirlo. La mayoría de los judíos en aquel tiempo esperaban que el gran libertador y salvador que iba a llegar de la familia de David. ¿Saben para qué ellos concebían la palabra salvación? Salvación es una palabra amplia y ricamente teológica para los judíos. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de lo siguiente. Cuando un judío escuchaba en aquel tiempo la salvación de Jehová, Dios va a salvar, estaba hablando de un evento que ellos equiparaban. Por eso Jesús vino a morir o se entregó a morir el mismo día de la Pascua, porque estaban equiparando ellos a un evento de la magnitud de la salida de Egipto. Eso es lo que ellos concebían. Dios nos va a libertar de mano de nuestros opresores. No era mentira, era una parte de la verdad, pero lo que Jesús viene a hacer es a librarnos del peor enemigo que tenemos usted y yo.
El peor enemigo se llama pecado. Ese es el mayor enemigo que tenemos. Por eso el ángel dice, el verso 21, la parte final, Jesús es el único que te puede salvar de tus pecados. Y alguien va a decir, pero si mi problema es que tengo, qué sé yo, algún vicio, que tengo alguna debilidad en tal o cual área inmoral o cualquier otra. No, es que detrás de eso hay un mal. Ese mal es el que crea todo eso. Lo que tú estás describiendo no es la raíz del problema. Estás describiendo las ramas. Pero la raíz del problema se llama pecado. Eso es lo que tuerce y desvía y hace una desdicha de la vida del hombre. Bueno, de eso Jesucristo es el único que puede salvarte. Jesús es el único que puede salvar. Le dice al pueblo desde el inicio Mateo, Jesús es el gran salvador, pero les dice, pero no crean que nos va a quitar el yugo romano, porque esa no es la mayor preocupación del Señor. Había judíos que pensaban como los celotes, un movimiento rebelde, guerrillero entre los judíos, del cual por cierto Simón era parte de Pedro. Eran de esos grupos que estaban en contra del gobierno y a escondidas a veces hacían táctica de guerrillas para tratar de debilitar la presencia de los romanos. Pero Jesús les muestra con su vida, y algunos piensan que esa fue la decepción que sufrió Judas, porque Judas estaba mentalizado en términos políticos como muchos judíos. La salvación de Dios en algún momento la redujeron al hecho de que Dios nos va a tener bien, sin problemas, sin enemigos, sin enfermedades. Eso no es salvación en el amplio sentido de la palabra. Jesús les va a enseñar de qué les sirve a ustedes tener todo este mundo y perder su alma. Eso hace el pecado. Hay un mayor peligro que todo ser humano está implicado. ¿De qué nos serviría vivir bien y acabar en el infierno? ¿De qué nos serviría? Jesús trae a colación y hace que nos enfoquemos en el verdadero problema. El ángel anuncia el mayor peligro que la vida tiene. Jesús es el único que puede librarte de ese mayor peligro. Tu mayor desgracia y desdicha, le dice la Escritura a todo pecador que lee, es tu pecado. Tu pecado te aleja de Dios. Tu pecado te condena. Tu pecado te reserva al infierno si no te arrepientes. Pero para eso vino Jesús, dice la Escritura. Él es el único que puede romper las cadenas. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la Escritura. Jesús dijo, Juan 8, ustedes son de abajo y por ser de abajo no pueden subir. Yo soy de arriba, bajé para que ustedes puedan subir conmigo. Dice. Eso es lo que Jesús le dijo a los fariseos. Como ustedes son de aquí abajo, su naturaleza y su pecado les impide llegar ahí. Pero precisamente por eso bajé, les dice Jesucristo. Y yo bajé para que ustedes puedan conmigo juntamente subir. ¿Cómo vamos a llegar a la presencia del Señor si no es por Jesucristo? Él dijo que va a venir por nosotros. No dijo que nosotros vamos a llegar a donde Él está. Él dijo que viene por nosotros. Dijo, voy a regresar, voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes estén. Voy a regresar por ustedes. Aún lo que dice el escritor en el Salmo, tú eres mi Dios ahora, mi Dios eternamente, y aún después de la muerte serás mi Dios. Pero ¿cómo cruzamos esa puerta? Lo cruzamos como Jesucristo lo cruzó. Jesucristo nos abrió el camino. Jesucristo le quitó el veneno a la serpiente. La muerte es una serpiente, la muerte es como una jeringa de veneno, pero sin veneno. Ya no nos afecta a nosotros aun cuando la atravesemos. Es una serpiente sin veneno. Tiene colmillos, pero ya no tiene veneno. Eso hizo Jesucristo de la muerte. Ese es el papel que se dictaba. El peor enemigo no eran los romanos. Eso era lo que Jesucristo quería dejarles en claro a los judíos. Si ellos pensaban que los romanos eran los peores enemigos, la respuesta desde el inicio de la narrativa de Jesús es no. Tu problema no es tu familia. Tu problema no son tus vecinos. El problema no es la bebida, el problema es tu pecado que te lleva a ofender esas cosas, a depender de esas cosas. Eso es el problema. No son las cosas en sí mismas, sino que es
tu corazón y la forma en que tu corazón se relaciona con familia, amigos, mujeres y las bebidas y todo lo demás que este mundo ofrece. Ese es el problema. Tú necesitas un Salvador, dice Luke. Cuando usted lea la historia le está diciendo, si usted se encuentra en la misma circunstancia que el pueblo, si usted tiene pecado, el único que le puede salvar de su pecado es Cristo. Su problema mayor no es su mal carácter, su problema mayor no es su debilidad por la bebida, no es la debilidad por la pornografía o por cualquier otra cosa. No, ese no es su mayor problema. Su mayor problema se llama pecado. Ese es el mayor problema y el único que nos puede salvar en la totalidad de sus daños y efectos. Eso es lo que está diciendo el ángel. Es Jesucristo. Eso es el mensaje. Eso acredita al gran Salvador. Eso acredita a Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer con ese mensaje? ¿Qué vamos a hacer con él? Esa es la respuesta, es la demanda que deja la historia de Jesucristo. Aún desde su nacimiento nos desafía. Termina diciendo la historia, versos 24. Y despertando José del sueño, eso se llama obediencia. Hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Habla de obediencia, habla de fe. La historia de Jesucristo demanda fe y obediencia, demanda valor. ¿Qué vamos a hacer con Jesucristo? En este temporal que está por iniciar, la mayor historia que tenemos que contarle a la gente para que puedan ser libres de su mayor desdicha se llama Jesucristo. Y es Jesucristo hombre y es Jesucristo Dios. Ambos necesitan ser escuchados. Pablo dice que esa es la verdadera predicación. Un Dios que se hizo hombre, un Dios que descendió, pero que es Dios, que nunca dejó de ser Dios, que demanda fe, que demanda obediencia, que exige a todo aquel que escucha su historia, que escucha de su nombre, a que responda ante el nombre de Jesucristo. Porque mire qué dice la Escritura, Mateo 28:20. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirva, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate de muchos. Mateo 28:20, nueva traducción viviente. Voy concluyendo con esto. Tal como el escritor bíblico nos ha presentado a Jesús, al igual que María y José, así como todos aquellos que han escuchado sobre Jesús, se nos pide una respuesta. Debemos responder de modo cuidadoso. Tenemos que creer en la historia, tenemos que creer en Jesucristo, tenemos que obedecer a Jesucristo, tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios. No debemos negarnos, incluso debemos rendirle todo para que Él se adueñe absolutamente de toda nuestra vida y nos libre totalmente de la mayor desdicha que azota nuestras vidas, el pecado. No hay otra forma. Dice, y concluyo con este texto, Hechos 4:12, nueva versión internacional. Pedro dice, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Jesús es ese nombre. Jesús es el único nombre a través del cual podemos ser salvos. Pero no es un nombre meramente, es el Dios eterno y salvador. Jesús es el gran Salvador del mundo. Eso es lo que dice la mujer samaritana en Juan 4. ¿Cree usted en Jesucristo? ¿Cree usted que Jesucristo es el Salvador? ¿Tiene algún problema con el pecado? Siga confiando en Jesucristo. Siga respondiendo en fe en Jesucristo. No tenga miedo. No se rinda. Jesús le va a salvar absolutamente de todo pecado en su vida. Solo crea en Él, confíe en Él. Y Él, dice la Escritura, Él confía en Él y Él responderá, hará, dice el texto. Le invito amablemente a ponerse sobre sus pies.
Esta es la historia más sublime que como seres humanos podemos escuchar. Un Dios que se hizo bebé. Un Dios que tiene la solución para el mayor problema de nuestras vidas. Un Dios que cuando se presenta ante nosotros lo transforma absolutamente todo. No hay nada que Él no pueda transformar. Pero es un Dios que no nos forza. Es un Dios que demanda de nosotros hacer una elección. Le vamos a amar, vamos a creer en todo lo que Él nos dice en su palabra, o es que nos vamos a dar la vuelta e ignorar lo que Él nos ha dicho sobre su persona. Conocerle es la vida eterna, dice Jesús, que te conozcan, dice la vida eterna es que te conozcan a ti, oh Dios, dice Jesús, al Padre, y Jesús es el que da a conocer al Padre, dice Juan. Conocer a Jesucristo es la mejor vida que usted y yo podemos experimentar. Señor, estamos delante de ti. Gracias porque un día, en tu gran amor y misericordia, fuiste capaz de hacer a un lado, Padre, toda la magnificencia, la adoración que quizás recibías de los ángeles, Padre. Todo, aún tu relación con el Padre, fuiste capaz, oh Dios, de descender en medio de nosotros. En medio de tu pueblo de Israel llegaste un día, Señor. ¿Y de qué manera llegaste? Elegiste para ti los instrumentos más sencillos y humildes, porque el mérito, Señor, tenía que resaltar, era el tuyo, Señor. No eran los instrumentos humanos los que debían brillar, eras tú el que debería brillar, eres tú el que brilló en medio de eso. Toda la creación se acomodó de tal manera, Señor, para tu gran llegada. Y la forma en que llegaste, Señor, fue sorprendente. Es asombroso cómo alguien pudo amarnos de tal manera, Señor. ¿Cómo pudiste amarnos y renunciar a tanta riqueza que tienes, Padre? ¿Qué te movió a hacer esos gestos de amor por cada uno de nosotros? Gracias porque en el peor momento de toda la humanidad llegaste, Señor. Porque en el momento justo en el que te apareciste en la historia del hombre, la transformaste de tal forma que nunca va a volver a ser la historia igual, Señor, porque tú la has cambiado rotundamente. Y más allá de la historia, gracias porque un día llegaste a nuestras vidas. Ya quizá como José nos encontramos en alguna circunstancia que no teníamos respuesta, que no sabíamos cómo enfrentar, pero con tu llegada, Señor, nos encaminaste hacia tu perfecta voluntad. Y a través de Jesucristo has estado limpiando, salvando, sanando, restaurando nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos ayudas y nos ayudaste, Padre, a enfocar nuestros ojos en ti. Y nos has mostrado cuál es el verdadero problema que nos ha separado de ti. Y eso es el pecado, Señor. Gracias porque ese veneno mortal que se regó en toda la humanidad después de que Adán y Eva pecaron y que pasó aún hasta nosotros, pero con tu llegada nos levantaste de la muerte que ese veneno había causado. Y sigues extirpando de nosotros todo lo inmundo, lo podrido que ese veneno causa. Gracias porque un día vas a restablecer totalmente nuestro ser, vas a recrear toda nuestra vida, todo lo que somos va a ser recreado en ti, Señor, pero ya sin ese desperfecto que causa muerte, dolor, enfermedad, angustia. Gracias, Señor, porque tú eres el gran Salvador que vino a este mundo. Gracias, Padre, por la manera en que llegaste. Gracias, Padre, porque en medio de todo, aún con persecución, sufrimientos y demás, tú permaneciste fiel al Padre y obedeciste de principio a fin. En todo momento, Señor, sufriste todo el peor juicio que se ha llevado a cabo, el juicio más injusto, más vergonzoso. Tú enfrentaste por amor, Señor, para que cada uno de nosotros ya no tuviera que pagar el precio que nunca íbamos a poder cubrir, Señor. Y eso es el de la justicia del Padre, Señor, a causa del pecado que había en nosotros. Gracias, Señor, porque a través de tu amor y misericordia nos has mostrado que tú eres fiel y misericordioso, que nos has estado salvando. Nos has salvado hasta el día de hoy. Nos salvas al día de hoy también, Padre. Y el día de mañana también tenemos garantizado que nos seguirás salvando. Eres nuestro Dios, como dice tu palabra. Eres el mismo de ayer, hoy y siempre vas a seguir siendo el mismo Dios. Gracias
porque en tu gran amor y misericordia cumpliste la mayor promesa que le hiciste a tu pueblo, a Israel, Señor, pero no solo a ellos, sino que a través de ellos extendiste tu favor y beneficio aún a los que no éramos pueblo, los que no te conocíamos, los que estábamos lejos de ti. Gracias porque a través de que un día llegaste en medio de ellos, y aun cuando elegiste, Padre, vivir como un judío, tu amor y tu misericordia se extendía más allá, como le prometiste a Abraham, Padre. Tu amor no iba a cesar en ellos, empezaba con ellos y se iba a extender al mundo entero, porque tu favor y bendición iba a ser para todas y es para todas las familias dentro de las cuales estamos nosotros. Gracias por ese bendito amor. Gracias, Padre, porque descendiste. Gracias, Padre, porque todo lo soportaste en medio de ese mundo tan difícil en el que te tocó crecer. Gracias porque aún a tan corta edad, Padre, tú no vacilaste en entregar en obediencia por amor tu vida al Padre, y en justicia a causa de nuestro pecado sufriste todo ese dolor y angustia. Gracias, Padre, porque en ti fue cubierta nuestra deuda. Te honramos y te agradecemos y te reconocemos como el Salvador de nuestras vidas. Y suplicamos, Señor, para todos aquellos quienes aún no te conocen o si ya han escuchado de ti, pero no han respondido ni con fe, ni han respondido en obediencia a ti, que puedan hacerlo de esa manera. Que todo aquel que te escuche, Padre, y que sea confrontado, que sea de alguna manera, oh Dios, que le sean abiertos los ojos para que responda con valor, en fe y en obediencia, no solo como una decisión, sino como un estilo de vida que cada día se renueva, así como lo haces a través de nosotros, Señor, porque cada día que amanece elegimos seguir siguiéndote a ti, elegimos, Padre, seguir amándote, y eso es únicamente posible porque tú nos amaste primero, dice tu palabra, porque tú derramas ese amor en nuestros corazones. Te suplicamos por nuestra familia, quienes aún no te conocen, que cuando escuchen de ti, Señor, al igual que José, respondan en fe y obediencia y se entreguen a ti y confíen en ti para que tú sigas transformando y renovando sus vidas. En Jesucristo te lo suplicamos. Amén.